Listo, perfecto. Bueno, inicialmente quiero arrancar con las unidades de negocio. En Cubos Tecnología, pues nos basamos en 5 principales unidades de negocio. Ahorita estamos ingresando una nueva al portafolio, pero dentro de estas soluciones, pues tenemos todo lo que son soluciones inalámbricas, todo lo que es redes de acceso y networking, todo lo que es conectividad y ciberseguridad, todo lo que es infraestructura de telecomunicaciones y un portafolio de gabinetes. También estamos incluyendo en este momento pues un portafolio de ciertas plataformas de gestión y de servicios de soporte o consultoría. Entonces ya les voy a mostrar un poco más detalladamente cada una. ¿Listo? Quiero iniciar con soluciones inalámbricas, donde vamos a tener las soluciones punto a punto multipunto, todo lo que es antenas de rango extendido, todo lo que es el Super Wi-Fi de Altai, y todo lo que es WLAN y networking. ¿Listo? Entonces, continúo aquí. Todos estos, digamos, soluciones punto a punto y punto multipunto las trabajamos principalmente con Telrad y Astra Wireless, dos fabricantes muy importantes para todo el tema de soluciones inalámbricas. Aquí tenemos enlaces de hasta 2 gigabits por segundo y hasta 100 kilómetros de distancia. En un enlace ALG-COM, pues lo usamos como complemento para todo el tema de antenas de rango extendido, antenas robustas para este tipo de enlaces, ¿sí? También tenemos soluciones anilladas o soluciones punto a punto, multipunto para el transporte de pronto de redes multiservicios, ¿sí? En algunos de los casos de éxito que tenemos, este es uno de las instituciones educativas en La Guajira, del primer semestre de este año, en donde se instalaron 60 puntos, 60 escuelas principalmente, una red troncal, se hizo con el fabricante Telrad, por medio de radioenlaces punto a punto y punto multipunto, logramos cubrir todas estas escuelas en La Guajira. Esto se hizo por medio de la infraestructura de una empresa de energía que colaboró con este proyecto. ¿Listo? Otro de los casos de éxito que es con Parex, perdón, la petrolera, todo el tema de transporte de una red multiservicios de videovigilancia, datos, telemetrías, que se transportó por medio de enlaces punto a punto y punto multipunto en cada uno de los pozos petroleros. También lo hicimos con Telrad. ¿Listo? En Altai, el Super Wi-Fi, trabajamos todo lo que son soluciones robustas. Altai es un fabricante que se basa un poco más en soluciones robustas, soluciones outdoor, para trabajar en ambientes desafiantes a nivel de dispersión de Wi-Fi. Trabajamos soluciones pues, para universidades, aeropuertos, puertos, minería, también bodegas, se ve bastante. También tiene una gestión en la nube muy interesante que es paga. De hecho, hay que recalcar que es una versión paga, pero tiene bastantes aplicaciones para toda la gestión de la nube, de los equipos. ¿Listo? Uno de los casos de éxito principales que tenemos es tiendas de uno, donde se conectaron más de 2.000 tiendas, tienen cada una 2 equipos de Altai, donde se hizo el despliegue de la gestión de Wi-Fi para las 2.000 tiendas, incluyendo las bodegas. ¿Listo? También tenemos casos de éxito en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde se desplegó una solución de Wi-Fi bastante robusta para todas estas para todo el puerto de Buenaventura. ¿Listo? Laika también es uno de los clientes principales donde se desplegó una solución de Wi-Fi para todas las bodegas y da cubrimiento a todo este tema logístico que tienen ellos. ¿Listo? Ruigi con WLAN, pues trabajamos todos, conocemos a Ruigi, tiene sus dos marcas principales, Ruigi para Enterprise y Rigi para todo lo que es masivo. ¿Sí? Digamos la versión de entrada que tienen ellos, un poco más económica. Casos de éxito que tenemos es el Carnaval de Negros y Blancos, donde se proveyó todo el Wi-Fi para este evento. ¿Listo? Para todo el tema de redes de acceso alámbricas, pues trabajamos a nivel de GPON o FTTX, pues con CDATA lo trabajamos, y a nivel de pronto de switching para redes de acceso o para conexión de oficinas, pues ya trabajamos un poco más con la capa de acceso que tiene Ruigi. ¿Listo? En conectividad y ciberseguridad trabajamos con el fabricante Telda. Sí, es un fabricante español de soluciones de ciberseguridad. Estos son algunos de los equipos que trabajamos en este tipo de soluciones. Soportan
todo lo que es conectividad, hacen las funcionalidades de pronto de routing, también soportan redes SD-WAN y también soportan pues todo lo que es un firewall. ¿Listo? Se basan en tres ejes principales, que es todo lo de visibilidad, para visibilidad y gestionar la red, todo lo que es ciberseguridad embebida o en la nube, ¿sí? Y ya pues están integrando protocolos de inteligencia artificial en la detección de amenazas. ¿Listo? Bueno, esto es un poco muy largo, pero quiero mostrarles un caso de éxito muy interesante que tenemos con Reval, en donde se conectaron más de 430 sitios por medio de esta solución de Teldat, por medio de una red SD-WAN, donde tiene una capa de SD-WAN, una capa de conectividad y una capa de ciberseguridad para cada uno de los puntos a nivel nacional. ¿Sí? Bueno, la infraestructura de Pacte, pues es lo que vamos a ver un poco más detalladamente ahora con Juan David. Lo voy a pasar muy rápidamente, pero aquí tenemos soluciones de switching robusto de alta capacidad, UFI Space para todo lo que es routing, también de alta capacidad, y Pacte pues para todas las soluciones de WM, donde podemos hacer pues de pronto integración de data center para transporte de altas capacidades a largas distancias. Eso es lo que podríamos tener aquí en Pactic. Esto es un caso de éxito de este año. Mocoa a Puerto Asís, una conexión de 120 kilómetros, en donde se están transportando 3 landas de 10 gigas a 120 kilómetros y con un crecimiento de 20 canales. Todo esto pues para transportar la capacidad y incluso abriendo otras ventanas hacia convertirse de pronto en un carrier regional. Es, digamos, lo que hemos impulsado bastante con los ISPs. ¿Listo? Made4It es el nuevo portafolio de servicios que estamos integrando. Aquí tenemos dos frentes: plataforma de servicios, plataformas de gestión y todo lo que es servicios de consultoría y soporte. ¿Sí? Made4Graph, Made4Flow y Made4OLT son las plataformas que tenemos para todo el tema de gestión. Made4Graph para todo el tema de clientes finales, PPOE, por medio de PPOE. Made4Flow para todo el tema de CDNs, para digamos, gestionar y monitorear y sacar estadísticas a nivel del equipo de borde. Y Made4OLT, pues que es un gestor de OLTs, ¿sí? Pero son interfaces totalmente intuitivas, muy sencillas de trabajar, no necesitan, son totalmente gráficas, no necesitan de ningún tipo de programación, únicamente están diseñadas a la medida. Y a nivel de servicios de consultoría, pues tenemos unas soluciones ideales para ISPs, donde pues van a tener todo el acompañamiento de las soluciones para de pronto el despliegue de una solución IPv6, para, por ejemplo, instalar una solución anillada que tengan y no tengan el conocimiento. Ellos tienen ingenieros en todas las marcas, casi todas las marcas y todos los vendors para prestar ese tipo de servicios de ingeniería. ¿Listo? Y nuestro portafolio de gabinetes, cerrando con nuestro portafolio de gabinetes y racks, tenemos pues fabricación aquí en Bogotá, precisamente, en donde vamos a estar fabricando todo tipo de racks, todo tipo de accesorios para rack, gabinetes outdoor, de poste, de pared, y racks de piso de 2 y 4 parales, con todos sus accesorios. Eso sería todo por hoy. Lo pasé muy rápido porque, pues, digamos, contamos con un tiempo escaso. Entonces, Juan David, te doy la palabra. Qué pena que me tomé unos minutos de más, No, pues, tranquilo. para que empecemos con el propósito del webinar de hoy. Muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias, Fabián. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Londoño, soy ingeniero de preventas de PACTEC. El día de hoy vamos a hablar sobre mejores prácticas en cuanto a la implementación de BGP en redes de ISP. La práctica o la presentación, perdón, la he estructurado como en dos partes. Una primera parte donde vamos a revisar como conceptos de cuáles son los factores que diferencian, digamos, una red ISP de otra, cuáles son como los parámetros más críticos a tener en cuenta, incluyendo, digamos, las tecnologías que nos permitirían mejorar esos factores o esos parámetros. Y en una segunda instancia, pues nos centraremos en el tema de BGP y digamos de cuáles serían como esas mejores prácticas que nos podrían ayudar a mejorar también esos factores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores diferenciadores que son más críticos
para un proveedor de servicio de Internet, ¿cierto? Entonces, en primera instancia tenemos el factor de la latencia, que básicamente es el tiempo que le lleva un paquete a atravesar, digamos, la red extremo a extremo y que es, digamos, crítico en cuanto a que es un factor que es muy sensible, digamos, para los usuarios finales y que puede, digamos, atraer una mala percepción, digamos, del servicio que provee el ISP. En segunda instancia tenemos el tema de disponibilidad. ¿Cuánto tiempo, digamos, está el servicio disponible para el usuario? Usualmente esto lo medimos en porcentaje de tiempo, digamos, en el que el servicio está disponible frente a un porcentaje, digamos, de caída o de indisponibilidad del servicio. Buenos días. Es que estoy cotizando un módulo de data más, pero no lo hay. Me están ofreciendo este. Me confirman si no funciona con la BLT. Disculpe, de pronto pueden darle mute. Veo que hay alguien. Ya, Juan David. Ok. Bueno, y en tercer término tenemos el tema de la capacidad. Entonces, digamos, ¿cuánto tráfico puedo yo mover a través de mi red? ¿Cierto? Entonces, esos tres factores son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa? La optimización o el mejoramiento, digamos, de estos parámetros puede, digamos, impactar muy positivamente la reputación que tenga ese proveedor de servicios. Y en base, digamos, a la reputación que tenga el proveedor de servicios, digamos, poder tener, digamos, unas mejoras. Entonces, por ejemplo, podemos contar con reducción en los costos operativos, los costos que necesitamos para desplegar nuestros servicios, y eso se traduce, digamos, en una reducción también en la tarifa comercial con la que ofrecemos nuestros servicios. Y eso es importante porque la reputación empresarial pues, nos impacta directamente la participación que tengamos en el mercado, ¿cierto? Es bien sabido pues, que el voz a voz y, digamos, la opinión que tengan nuestros usuarios impacta nuestra participación en el mercado. Y adicionalmente nos permite la diversificación cuando tenemos, digamos, mejores valores o condiciones en cuanto a la latencia, la disponibilidad y la capacidad que podemos ofrecer, pues nuestro mercado, digamos, se amplía y podemos llegar a, digamos, a sectores, por ejemplo, como el empresarial, que son, digamos, más exigentes en cuanto a temas de disponibilidad y de capacidad, ¿cierto? Entonces, nos permite crecer como ISP. Entonces, teniendo esos tres parámetros en mente, vamos a hablar un poquito de qué puede hacer un ISP para mejorarlos, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, un ISP, digamos, en sus inicios, que tiene, digamos, o en una primera fase de su evolución tecnológica, el cual contrata, digamos, toda la capacidad de salida de Internet a proveedores de nivel 1, Tier 1 o Tier 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? En un esquema como este, el costo del arrendamiento del tráfico IP, digamos, se traduce o se le pasa directamente al usuario final, ¿cierto? Y eso, pues, se traduce también en una desventaja competitiva, digamos, para el ISP frente a competidores que en el mercado. Este tipo de arquitectura, pues, limita como las posibilidades que el ISP tenga, ¿cierto? Y en términos de la latencia, pues la latencia estará, digamos, estrictamente ligada al tipo o a la capacidad de interconexión que se tenga contra esos proveedores Tier 1 o Tier 2, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, la evolución tecnológica nos lleva a una segunda instancia del proveedor de servicios, donde ya el proveedor de servicios no solo depende de esas conexiones contra los ISP Tier 1 o Tier 2, sino que puede implementar esquemas, por ejemplo, para reducir la latencia, para hacer que el tráfico que curse, digamos, internacionalmente sea menor y que mucha parte de ese tráfico se resuelva localmente. Estamos hablando de porcentajes entre el 65 y el 80% del tráfico IP que sea, digamos, atendido o cursado localmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Digamos,
mejora, digamos, en términos de latencia percibida por el usuario final, pues porque para servir ciertos contenidos, digamos, el paquete no tiene que viajar tanto, por decirlo así. Y adicionalmente, digamos, las capacidades que contratamos contra nuestras salidas a Internet pues son menores, ya que mucho de ese tráfico se resuelve localmente. Entonces, básicamente hay tres, digamos, esquemas en los que los proveedores de servicios pueden hacer esto, ¿cierto? Entonces, en principio, tenemos un primer esquema que es lo que llamamos redes de entrega o de delivery de contenido. Básicamente, los grandes proveedores de contenido, ya llámese un Google, un Facebook, un Netflix, nos permiten o les permiten a los ISPs tener un punto, digamos, local, que llamamos básicamente servidores de caché, que nos permiten servir ese tráfico que es muy recurrente, que el usuario final, digamos, accesa muy frecuentemente. Y esto se hace mediante, digamos, servidores de los proveedores de contenido en instalaciones del ISP, ¿cierto? Es lo que llamamos un POP o un Point of Presence, un punto de presencia. En segundo término, tenemos un esquema que llamamos de PNI, o generador de contenidos, básicamente un esquema donde el proveedor de servicio hace peering directamente con el proveedor de contenido y se hace directamente, de ahí el nombre de Private Network Interconnect, que es básicamente una conexión privada directa entre el ISP y el proveedor de contenido. Y tenemos un tercer esquema donde actúa, digamos, una organización intermediaria, un punto de interconexión que llamamos IXP, que actúa como punto central de interconexión entre los distintos ISPs, digamos, locales y los proveedores de contenido. Entonces, básicamente, estos serían como los tres esquemas que nos permitirían reducir la latencia en un operador. Ahora, ¿cómo mejorar la capacidad de mi red? ¿Cierto? Y en este punto quiero mostrarles esta gráfica que es muy diciente. Esta es una gráfica que nos grafica, digamos, el tráfico total de Internet histórico desde mediados de los años 80 hasta muy recientemente. Y lo más diciente, digamos, de esta gráfica es que la figura es de tipo exponencial. El tráfico consumido por Internet y el tráfico que los usuarios, digamos, demandan de los proveedores de servicios, no solo crece de manera lineal, sino que crece de manera exponencial. Es cada vez mayor, es más acelerado. Y eso, pues, es un reto para los proveedores de servicio de Internet que tienen que estar a la par en cuanto a temas de capacidad y de cómo servir cada vez más tráfico a esos usuarios finales. Y pues digamos en los últimos años, digamos servicios de tipo streaming, por ejemplo, de video y de audio, pues han, digamos, acelerado todavía más la necesidad de proveer esas cantidades cada vez mayores de tráfico. Entonces, ¿qué podemos hacer como ISP para mejorar nuestra capacidad de la red? Entonces, usualmente, o como el paradigma que se tenía era simplemente la implementación de nuevos enlaces con interfaces cada vez mayores, ¿cierto? Pero, digamos, ahí se nos plantea un problema y es el recurso, digamos, de la fibra óptica, que no es un recurso, digamos, barato, ¿cierto? En ese caso surgen, digamos, tecnologías que nos permiten, digamos, aprovechar mejor ese recurso escaso que es la fibra óptica y ampliar, digamos, la capacidad que podemos transmitir por estos pares de fibra. Entonces, en primera instancia tenemos la tecnología de WDM, que nos permite, digamos, reutilizar la fibra óptica y aumentar las tasas de transmisión que cursamos, digamos, por ese par de fibras y podemos, digamos, lograr alcances mayores con esquemas de amplificación, ¿cierto? Y en segunda instancia tenemos tecnologías como MPLS que nos permiten, digamos, hacer una transmisión de datos que permite, digamos, un desborde más natural de los servicios y que está apoyada, digamos, en la implementación de túneles lógicos
para, digamos, el transporte de servicios y que nos permiten la flexibilidad, digamos, de ofrecer tipos de servicios, digamos, más dinámicos, como por ejemplo servicios LAN to LAN o servicios que permitan, digamos, el transporte de tecnologías tipo legacy sobre una red. Cosa que, digamos, no era tan fácil sobre redes, digamos, de enrutamiento IP puro. Entonces, muy brevemente, les voy a hablar de esas dos tecnologías y pasaremos luego al tema de BGP. Entonces, para, digamos, recordar, la tecnología de WDM nos permite la transmisión de señales que llamamos coloreadas. La tecnología de WDM trabaja en la banda C, que es la banda que opera entre las longitudes de onda de los 1530 y los 1565 nanómetros. ¿Por qué en esa banda? Pues porque es la banda que nos presta, digamos, menores atenuaciones para la transmisión a través de la fibra óptica. Y con menos atenuaciones, pues tenemos distancias mucho mayores. La I2T, que es, digamos, el ente regulador de la tecnología, estableció, digamos, distintos esquemas de trabajo para la distribución, digamos, del ancho espectral en esa banda C. Entonces, básicamente tenemos dos grandes esquemas, uno que llamamos de rejilla fija, con anchos espectrales que son, digamos, fijos, de 50 o de 100 GHz. Y tenemos un segundo esquema que llamamos de rejilla flexible, que cuenta con, digamos, anchos espectrales variables, dependiendo, pues, de las capacidades que se quieran transmitir. En un esquema de tecnología WDM, entonces, digamos, tenemos una primera instancia en la que, digamos, tenemos equipos que llamamos transponder, que reciben, digamos, las señales grises, que son las que operan en los 850, en los 1310 o en los 1550 nanómetros, y nos las convierten en las longitudes de onda de operación de la banda C. Ese transponder nos entrega la señal y la recibimos en un equipo que llamamos un multiplexor, que básicamente nos reúne todas las señales coloreadas y nos las inyecta sobre la fibra óptica, sobre el medio físico. También tenemos, digamos, dispositivos amplificadores, por ejemplo, amplificadores basados en fibra dopada con herbio, que nos permiten, digamos, regenerar la señal y alcanzar distancias, digamos, mucho mayores, ¿cierto? Que es lo que usualmente podemos alcanzar con módulos ópticos de tipo grid. Y en el otro extremo de un sistema DWDM, pues contamos con dispositivos de multiplexores que nos hacen, digamos, la función inversa. Entonces nos recogen esas señales coloreadas y nos las separan o los distintos canales en distintas señales, en distintas interfaces, digamos, ya grises para la interconexión, por ejemplo, con dispositivos de datos, por ejemplo, enrutadores o switches. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja de tener una solución de WDM? Que yo puedo tener, digamos, la flexibilidad, primero, de aumentar la capacidad del enlace, ¿cierto? Adicionando nuevos canales sobre la solución de WDM. Y tengo la flexibilidad de poder, digamos, disponer de ese canal en el nodo que yo desee. Entonces lo puedo desagregar en el nodo que sea requerido o en nodos donde el servicio no se tenga que entregar o desagregar. Simplemente puedo hacer un paso y la lambda o el canal, digamos, será simplemente de tránsito. ¿Qué nos permite esto? Pues aumentar la capacidad que cursa, digamos, por cada enlace y con el aumento de capacidad, pues una reducción en el valor de la mega, ¿cierto? Y pues eso se traduce en reducción de tarifa y pues mejor reputación de cara, digamos, a nuestros usuarios finales. Ahora bien, ¿qué nos permite una tecnología como MPLS? Recordemos que en, digamos, redes de tipo capa 2, basadas en switching, y en redes tipo L3, basadas, digamos, en enrutamiento puro, las decisiones de forwarding que toman los equipos, pues están basadas, digamos, en la inspección de las
direcciones destino, ya sea en capa 2, direcciones MAC, o en direcciones destino IP, ya sea en el encabezado IP. Digamos, este esquema pues tiene latencias, digamos, asociados al procesamiento y, digamos, lectura del encabezado IP y de la trama Ethernet, que, digamos, son mejoradas con tecnologías como la MPLS. Entonces, por ejemplo, en una red tradicional capa 2 y capa 3, pues el switch hace una lectura del encabezado de la trama Ethernet y compara, digamos, su MAC destino contra su tabla MAC. Similarmente, en un enrutador, pues la información de IP destino es extraída del encabezado IP y se confronta contra la información contenida en la tabla de enrutamiento del enrutador. ¿Qué pasa? En un esquema de MPLS, digamos, las latencias asociadas a esas decisiones de forwarding se reducen. ¿Por qué? Porque, digamos, en primera instancia, las decisiones de forwarding ya no van a ser basadas en MAC o en IP, sino en un campo de etiqueta. Ese campo, pues, es de unas dimensiones menores y, digamos, la complejidad del encabezado de MPLS es, digamos, menor. Luego, el tiempo asociado, pues, como al análisis y toma de decisión por parte del equipo, pues, es menor. Adicionalmente, en MPLS, digamos, con el análisis de las etiquetas, se procede a la construcción de un camino o de una ruta, digamos, predefinida, que, digamos, es compartida, digamos, por los equipos. Entonces, cuando un servicio, cuando un paquete debe cursar la red, digamos, el LSP, que es el camino unidireccional que construye la red MPLS, ya está predeterminado, por decirlo así. Luego, no se toman, digamos, decisiones como tan demoradas o que consumen tanto tiempo en cada uno de los saltos. Entonces, esa es la otra gran ventaja. Adicionalmente, las redes MPLS nos permiten, digamos, por su naturaleza intrínseca, nos permiten la configuración de servicios tipo tuning, ¿cierto? Que nos permiten configurar solo los equipos que están, digamos, involucrados en ambos extremos del servicio, mientras que los equipos intermedios o de tránsito, digamos, no necesitan una configuración especial para el despliegue de ese servicio. Bueno, entonces, continuando, ¿cómo incrementar la disponibilidad de mi red? Entonces, ahí tenemos, digamos, varias opciones para mejorar la disponibilidad que ofrece nuestra red. Algunas de esas opciones o mejores prácticas, obviamente, incluye la adición de enlaces, ¿cierto? Para tener redundancia a nivel físico, evitar, digamos, conexiones lineales, tener respaldo a nivel físico. Eso implica hacer, digamos, topologías anilladas tanto en el acceso como en la capa de agregación y de distribución y también en la capa de core. Bueno, adicionalmente, establecer, digamos, redundancia física para clientes, digamos, de mayor envergadura, por ejemplo, clientes de tipo corporativos. Y no solo hacerlo a nivel físico, también a nivel de enrutamiento y a nivel de lógico. Entonces, funcionalidades como VPNs de capa 2, donde la conmutación o el respaldo del servicio se da a nivel del LSP construido por el MPLS, son mucho mejores y, digamos, más resilientes que, por ejemplo, redundancias basadas en redes de switching tradicionales, por ejemplo, basadas en Spanning Tree, que, digamos, tienen todos los problemas asociados que ya conocemos, por ejemplo, generación de loops y tormentas de broadcast, el tiempo que le lleva, por ejemplo, al protocolo Spanning Tree converger ante cambios topológicos. Digamos, son desventajas de las que servicios, por ejemplo, sobre VPNs de capa 2 en MPLS, pues no sufren, digamos.
Y adicionalmente, de cara al borde del ISP, pues es muy recomendable tener más de un proveedor de tránsito de IP, pues para contar con respaldo y no depender de, digamos, un único punto de salida o de falla. Bueno, entonces, como vimos, tecnologías como DWDM, como MPLS y como BGP, pues son de gran importancia, digamos, para reducir esos parámetros de los que hablamos, que son latencia, capacidad, ¿cierto? Y disponibilidad. Entonces, ahora me voy a centrar en algunas prácticas o mejores recomendaciones, digamos, a la hora de configurar el protocolo BGP, tanto de cara al borde, es decir, en, digamos, esquemas de peering, como en algunas soluciones, por ejemplo, que involucren MPLS. Recordemos, por ejemplo, que en MPLS el despliegue de servicios de VPNs tipo capa 2 y capa 3 pues se apoya en el uso de multiprotocol BGP, que es básicamente una extensión del protocolo BGP. Entonces, pues vamos a ir revisando algunas de las mejores prácticas que tienen un impacto, digamos, fuerte sobre, digamos, primero el aprovisionamiento del servicio y segundo, digamos, sobre el desempeño que tengan los equipos. Entonces empezamos con una muy sencilla y es, recordemos que los enrutadores que participan, digamos, del protocolo BGP utilizan un identificador para comunicarse entre ellos. Ese identificador es el router ID, es un parámetro básicamente que tiene el formato de una dirección IP. Usualmente, lo más habitual es que el router ID se configure con una IP que haga parte, digamos, del enrutador, que esté ligada a una interfaz. ¿Cuál es la mejor práctica? Que esa interfaz sea de tipo lógica, no física. Si el router ID está asociado a una IP que es de tipo física, la sesión o la adyacencia de BGP pues va a estar, digamos, dependiente del estado de esa interfaz y eso no es bueno. Si por algún motivo físico la interfaz de pronto presenta caídas o intermitencias muy frecuentes, eso va a generar, digamos, disparos de actualizaciones sobre el enrutador, quien enviará, digamos, la actualización de BGP, digamos, a sus peers. No es bueno, pues por el, digamos, todo el procesamiento asociado a ese cambio, digamos, topológico. Entonces, la mejor práctica es siempre hacer una configuración de router ID con interfaces lógicas, por ejemplo, interfaces tipo loopback, que no presentan el problema de caída de la interfaz asociada pues a una caída física. En estas recomendaciones les voy a estar mostrando ejemplitos de configuración de nuestra plataforma UFI Space, que son básicamente enrutadores con sistema operativo OGNOS. En algunos de estos casos, digamos, las configuraciones pues son sencillas pues para, digamos, dar un ejemplo como fácil de entender. Obviamente, digamos, en un esquema de producción, la complejidad de la configuración puede aumentar. Entonces, ¿qué vemos aquí? La creación de una interfaz loopback, una interfaz lógica con una IP asociada y dentro del menú global del BGP, la asociación de esa misma IP contra el parámetro router ID. Eso nos permite, digamos, identificar el enrutador y que ese router ID, digamos, no dependa de una interfaz física. Seguimos. Una segunda recomendación y buena práctica en cuanto a la configuración de BGP y es la utilización de rutas sumarizadas. ¿Cuál es la gran ventaja de usar rutas sumarizadas? Es la de limitar el tamaño de las tablas de enrutamiento, ¿cierto? Si yo tengo una ruta sumarizada, pues digamos, se inyecta o se posiciona, digamos, en la tabla de enrutamiento, evito, digamos, la inclusión de un número mucho mayor de rutas con, digamos, de subredes o de prefijos más pequeños.
Entonces, la recomendación es usualmente hacer sumarización de rutas para máscaras que sean inferiores a una barra 24, perdón, en IPv4 y para subredes inferiores a una barra 48 en IPv6. ¿Cómo hacemos esto en nuestros equipos o en nuestras plataformas Office Space? Básicamente el comando es aggregate address, la subred, y el comando asset summary only. ¿Qué nos va a permitir eso? Que el dispositivo, el enrutador BGP, solo anuncie la ruta sumarizada. Si hay una ruta, digamos, con una máscara inferior, no va a ser anunciada a los enrutadores vecinos. Bueno, continuamos con el tema del filtrado y diría yo que probablemente es una de las recomendaciones más críticas o que más impacto tengan sobre el performance de la red. Y es la configuración de filtros para el tráfico tanto de ingreso como en el egreso, de entrada y de salida. Y, digamos, operar bajo la premisa de que en principio deberíamos de negar todo y aceptar solo, digamos, la información que sea necesaria o conveniente, ¿cierto? ¿Qué nos permite el filtrado? Muchas cosas. En principio, solo permitir los prefijos que requerimos en realidad en el ingreso y solo anunciar a nuestros enrutadores vecinos en el egreso las redes que queremos. Nada más. Al controlar los prefijos anunciados contra los proveedores de Internet, evitamos, por ejemplo, casos como el que se nos inyecte una full routing table, que en la actualidad está rondando cerca de los 900.000 prefijos y puede ser crítico si, digamos, el dispositivo que contamos en nuestra red tal vez no soporte, digamos, una full routing table. Entonces, digamos, una previsión o una manera de protegerse, digamos, o proteger nuestros equipos. Adicionalmente, mejores prácticas basadas en filtrado, evitar anunciar nuestras default gateway hacia los proveedores, digamos, aguas arriba, y, digamos, controlar el anuncio de redes de tipo privadas, pues que no tendrían por qué estar allí. También nos permite la configuración de atributos de BGP que nos permiten el control del tráfico de salida, como por ejemplo el local preference. ¿Cómo usualmente hacemos esto en nuestros dispositivos Office Space? Se configura en principio una prefix list, que es básicamente listas de control de acceso donde digamos, identificamos el tráfico, ¿cierto? Entonces, la red que queremos o la subred sobre la que queremos operar. Y ese prefix list se asocia a un route map. En algunos vendors también lo llaman route policies. Es básicamente el mismo concepto, donde se hace match de esos prefijos o de esas subredes sobre las que queremos operar. Y el route map se asocia a nuestras sesiones o vecindades de BGP contra los peers. Y lo podemos hacer en el rango o en el sentido de entrada o de salida contra nuestros peers. Adicionalmente, pues los route map nos permiten denegar o permitir tráfico, pero también, digamos, hacer modificaciones de atributos de BGP, como por ejemplo el local preference que mencioné anteriormente. Esta recomendación aplica más para esquemas de IBGP, no tanto para esquemas de BGP en la frontera o de external BGP, y es, digamos, más recomendada para soluciones donde estemos utilizando MPLS con multiprotocol BGP. ¿Qué pasa? Para redes que son bastante extensas, más de, diría yo, 50 equipos, el número de sesiones BGP, digamos, explota. Recordemos que en BGP, pues,
en BGP debemos establecer, digamos, sesiones de peering pues, con todos los participantes pues, de la red, lo cual hace que se pueda volver un poco inmanejable desde el punto de vista pues, administrativo. Y no solo eso, adicionalmente, pues impacta también, digamos, el performance de los equipos, tener un número muy grande de sesiones BGP. Entonces, para evitar, digamos, este problema, se hace o se tienen, digamos, dos soluciones generales. Una es el uso de route reflectors. Pienses en route reflectors como equipos intermediarios entre las sesiones BGP de los enrutadores. Entonces, todos los dispositivos de la red, digamos, establecen sesiones BGP contra los route reflectors y los route reflectors se encargan de redistribuir esas rutas que aprenden digamos, de vuelta a los enrutadores. Entonces, con eso se reduce el número de adyacencias que se deben formar. El otro esquema que, digamos, es menos usado es el tema de confederaciones. Es básicamente subdividir mi sistema autónomo en sistemas, digamos, subsistemas autónomos. Es un esquema muy parecido, por ejemplo, al concepto de áreas en OSPF. Entonces, para reducir, digamos, el procesamiento de los equipos, se divide el área en un área de backbone y áreas, digamos, complementarias. Similarmente, en BGP tenemos el tema de confederaciones, que es básicamente dividir en subgrupos el sistema autónomo. ¿Cómo podemos hacer la configuración de un route reflector en nuestras plataformas Sufispace? Es básicamente establecer dentro del menú de BGP, en la configuración global, luego de, digamos, activar el peer contra el enrutador vecino, el comando es route reflector client. Entonces, este equipo que tenga este comando va a actuar como route reflector de la red. Es muy buena práctica, es la mejor práctica, diría yo, siempre contar con dos dispositivos en la red que actúen como route reflector, un route reflector principal y a un route reflector backup, digamos, para no tener un punto único de fallo. Es bueno decirlo que, digamos, en un esquema de route reflector, las rutas, digamos, se reflejan contra el route reflector, pero digamos el tráfico de servicio no cursa por el route reflector. Adicionalmente tenemos el uso de peer groups o grupos de peers que nos permiten simplificar la configuración y nos permiten reducir el impacto en cuanto a procesamiento de los equipos. Esto es en cuanto a CPU y en cuanto a memoria. Y pues desde el punto de vista administrativo, pues es mucho mejor configurar un peer group, ya que si, por ejemplo, vamos a aplicar políticas de enrutamiento como las que les mencioné anteriormente con la configuración de route maps, y esas políticas son, digamos, iguales para un grupo grande de enrutadores, pues es o contra varios peers, pues es mucho más fácil aplicar esa política sobre un grupo que se hace una única vez que contra cada peer individual. Entonces, desde el punto de vista administrativo, simplifica la configuración y la operación, digamos. Y las ventajas pues asociadas a que el enrutador puede aplicar esa política directamente sobre el grupo y no hacerlo sobre cada, digamos, adyacencia individual. Bueno, continuando, tenemos también una recomendación en cuanto a un fenómeno que es muy frecuente en redes, que es el flapping, que es básicamente el cambio o la intermitencia del estado de una interfaz física constantemente, ¿cierto? Si un servicio, digamos, está asociado a una interfaz que está en estado de flapping, pues eso nos genera, digamos, actualizaciones de BGP e incremento pues, del procesamiento por parte de los equipos. Entonces, es muy recomendable habilitar funcionalidades como la link flag, que es básicamente una funcionalidad que nos permite desactivar el puerto si se detecta un flapping continuo, o sea, una intermitencia de subida y bajada del puerto. Nos permite desactivar el puerto y eso nos permite evitar, digamos,
una inundación de la red con actualizaciones de BGP entre los equipos constantemente debido al cambio en el estado de la interfaz. Adicionalmente, hay recomendaciones basadas o concernientes con temas de seguridad, y es habilitar esquemas de seguridad en los protocolos de enrutamiento, en este caso en BGP. Entonces, por ejemplo, la configuración de contraseñas para el establecimiento de las adyacencias. Eso que nos permite, digamos, tener el control de que no cualquier enrutador que hable BGP, que de pronto sea de un externo, vaya a formar una adyacencia, digamos, sin nuestra supervisión contra uno de nuestros equipos, ya sea que nos inyecte, digamos, rutas que no deseemos, o que nosotros, digamos, anunciemos por una adyacencia, digamos, que no está contemplada. ¿Cómo se puede configurar esto? Entonces, bastante sencillo, simplemente a nivel del menú de BGP, cuando se configura el PIR, simplemente se adiciona el comando Authentication Key y seguido, digamos, de la contraseña o clave que utilicemos para la autenticación. Es muy importante, obviamente, que esa contraseña o clave sea similar en ambos enrutadores que hablan BGP. De lo contrario, la adyacencia no se va a formar. Y pues podemos tenerlo encriptado o en texto plano. Adicionalmente, tenemos otras funcionalidades que nos pueden, digamos, ayudar en cuanto al tema de seguridad. Recordemos que los enrutadores, en principio o por defecto, solo toman decisiones de enrutamiento, de forwarding, basadas en las direcciones destino, en las direcciones IP destino. Es lo único que se verifica y que se hace match contra la tabla de enrutamiento. ¿Qué pasa? Que esto, digamos, abre la posibilidad a ataques de tipo IP spoofing, que es básicamente un atacante puede, digamos, suplantar un paquete IP y hacerse pasar por otro origen, básicamente cambiando la IP origen del datagrama IP. Entonces, para esto podemos implementar una funcionalidad en nuestras plataformas UFI Space, que es el Unicast Reverse Path Forwarding o URPF. Básicamente es una revisión del datagrama IP a nivel de la IP origen. Entonces, nos evita, digamos, la suplantación o un esquema de IP spoofing donde un atacante, digamos, quiere suplantar otro equipo. El comando, pues, es bastante sencillo a nivel, digamos, global, y es IP URPF Enable. Hay que tener, digamos, la precaución de que este comando, pues, para que empiece o para que tome efecto o empiece a operar, requiere un reinicio del equipo. Entonces, es muy buena práctica contemplar esto, digamos, desde una puesta en operación del equipo y, digamos, habilitarlo en un inicio. Y llegamos, digamos, al tema de monitoreo. Y es, digamos, la inclusión de alarmas o de envío de traps, ya sea con SNMP o con otro protocolo de monitoreo, a nuestro gestor de red o a nuestro sistema de gestión. ¿Para qué? Para que nuestros operadores, nuestro centro de operaciones o nuestros analistas, pues, puedan detectar, digamos, problemas en el establecimiento, por ejemplo, de adyacencias de BGP de manera, digamos, más expedita, más rápida, y reducir el MTTR, que es básicamente el tiempo de respuesta a fallas, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer esto? Es tan sencillo como habilitar simplemente el comando de traps de SNMP para el protocolo BGP. Entonces, digamos, caídas de adyacencias, cambios en el estado, digamos, del protocolo, pues van a ser reflejadas, digamos, en nuestro sistema de gestión. Y está finalmente el tema de la redistribución. Recomendamos, o es mejor práctica, evitar en la medida de lo posible redistribuciones, digamos, amplias o generales entre los protocolos de tipo IGP, llámese uno SPF, una ISIS y el BGP. Y adicionalmente entre sesiones de IBGP y EBGP. ¿Por qué? Pues, digamos, evitamos
potenciales riesgos de enrutamiento, inundaciones de rutas. Es bien sabido pues que protocolos IGP hacen el cálculo de la métrica, digamos, en base a otros parámetros distintos a BGP, y eso pues puede tener, digamos, inconsistencias. Y finalmente, entonces, quería, digamos, resumirles muy brevemente. Entonces, hablamos de que los 3 factores primordiales o más críticos en la red de un ISP básicamente son la latencia, la capacidad y la disponibilidad. Dijimos que la latencia la podemos mejorar con esquemas de conexiones, por ejemplo, a redes CDN, y con peer BGP a los proveedores de contenido, ya sea en esquemas, digamos, de conexión directa que llamamos PNI, o a través de organizaciones intermedias como los IXPs. Y que también podemos mejorar esos tiempos con esquemas basados en forwarding de etiquetas como MPLS. Dijimos que la capacidad también la podemos mejorar con tecnologías como DWDM, que permite un mejor aprovechamiento de la fibra óptica, ¿cierto? Un reuso de la fibra óptica. Y que la disponibilidad se puede mejorar mediante la implementación de topologías redundantes, sean anilladas o sean en esquemas de full mesh. Y también contar con redundancia de salidas a nuestros, digamos, proveedores de tránsito IP. Y resumiendo algunas de las mejores prácticas en la implementación de BGP, entonces dijimos que tenemos en primera instancia la sumarización de rutas para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en nuestros equipos. Muy importante, la configuración de filtros de entrada y de salida para aprender y anunciar solo lo que sea más necesario. Evitar el uso de interfaces físicas asociadas a los routers ID, y habilitar funcionalidades como link flag para evitar, digamos, la actualización constante ante interfaces que estén, por ejemplo, cambiando de estado constantemente. Y finalmente, esquemas de seguridad como la autenticación para el establecimiento de adyacencias, evitar que se establezcan adyacencias con equipos que no están autorizados. Y finalmente, el monitoreo de sesiones BGP para, digamos, tener una respuesta más rápida por parte de nuestros equipos de operación. Básicamente era lo que les tenía preparado. No sé si tengan de pronto alguna duda o comentario. No, señor. ¿Tienen alguna duda? Jorge. No, señor, por el momento no. Bueno. Oh, Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Juan, muchísimas gracias. Y a todos, muchas gracias por el tiempo. Recuerden que estamos haciendo webinars pues casi que todas las semanas, todos los meses tenemos 1 o 2 webinars de diferentes tecnologías, o algunos ya de marcas, otros como este completamente agnósticos, y todos estamos subiéndolos a nuestro canal de YouTube de Cubos Tecnología. Entonces, si quieren pasarse por ahí, ahí tenemos todos los webinars disponibles pues, para que los quieran ver, o para los que no alcanzaron a entrar, van a estar ahí disponibles. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente día. Gracias Juan David, muchísimas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Feliz día.